firme está mi alma cuando puedo ver. Dios te bendiga, sé bienvenido a nuestro estudio de la Biblia en nuestro devocional Tiempo con Dios. El día de hoy analizaremos el tema Acuérdate de tu Creador en Proverbios 8, 22 al 36. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo, y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Acuérdate de tu Creador. ¿En algún momento te has preguntado, ¿desde cuándo existe la sabiduría? ¿O nos hemos preguntado a lo largo de estos capítulos de Proverbios, ¿por qué el escritor insiste tanto en la sabiduría? ¿Por qué el escritor, como empezamos a ver en este capítulo 8 el día de ayer, por qué se presenta a sí mismo como la sabiduría? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el escritor nos presenta esto de la sabiduría, esta pregunta existencial, ¿desde cuándo es que la sabiduría ha sido? Bueno, la Biblia nos lo responde. La sabiduría de Dios estuvo desde antes de la creación del mundo. El autor de Proverbios en esta parte personifica a la sabiduría de Dios, que estuvo desde antes de que el mundo fuese creado en orden y armonía. La palabra dice, el Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Esto quiere decir, la sabiduría es más antigua que todo lo que existe. Es por ello que debemos buscarla, es por ello que debemos confiar en la sabiduría. Y recordemos, no una sabiduría humana, no una sabiduría de lo que a nuestra percepción es correcto. La sabiduría es todo el conocimiento para nuestra vida basado en la ley de Dios. Y no en la ley de los 10 mandamientos, sino en toda la escritura que Dios dejó para nosotros. Da más detalles la sabiduría acerca de su creación. Antes de que los montes fuesen creados, el Señor ya me había engendrado, dice la escritura. Aún no había creado Él la tierra y sus campos, ni el polvo de este mundo había formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Así de antigua la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Recordamos que hace unos capítulos la sabiduría decía que, la Biblia decía, que Dios había creado todo con la sabiduría, con este conocimiento, con este temor. Bueno, es lo que nos está diciendo acá, nos lo está reafirmando. La sabiduría ya existía antes de toda la creación y durante la creación. Mientras Dios creaba todo, la sabiduría ya existía. Es lo que debemos ver aquí. Dios posee la sabiduría desde el principio, antes de la creación. Cuando Dios creó el mundo, la sabiduría estuvo con Él regocijándose. Tal como dice el verso 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Esto quiere decir, allí estaba yo fielmente a su lado. Era yo su constante fuente de alegría y jugueteaba en su presencia a todas horas. El que haya la sabiduría hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Sin embargo, la Escritura nos empieza a dar un tema bastante interesante, que es tener en cuenta que la sabiduría Dios la formó
desde antes que formara la tierra en la que nosotros habitamos. El mundo en el que vivimos no es producto de la casualidad o de la evolución, sino que es el resultado de la creación divina. El sabio busca la sabiduría de Dios para llevar una vida ordenada y armoniosa. Con todo lo que hemos aprendido hasta este momento, debemos analizar y reconocer que la sabiduría de Dios, que el conocimiento de Dios, es lo único que nos puede mantener con vida. La sabiduría de Dios es lo único que nos puede llevar por un camino recto. La sabiduría es lo único que nos puede dirigir a una vida en santidad. Así que, como personas sabias que anhelamos ser, debemos buscar la sabiduría, porque la Biblia nos muestra un registro desde cuándo fue creada, y fue creada desde antes que Dios creara la tierra. Y aún durante la creación, Dios, ahí estaba esa sabiduría. Ahora vamos a aplicar el título de este día, acuérdate de tu Creador. ¿Qué tiene que ver? Bueno, en el versículo 32 dice, ahora hijos míos, escúchenme, sigan mi ejemplo y serán felices. No está diciendo tendrás provisión, no está diciendo nada te va a faltar. Tampoco está diciendo hazlo y vas a ser próspero en todo lo que hagas. No, está diciendo la Escritura, sigue el ejemplo, sigue mi ejemplo de la sabiduría y serás feliz. Atiendan a la instrucción y no rechacen el conocimiento. Feliz aquel que me escucha y que día tras día se mantiene vigilante a las puertas de mi casa, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro diario vivir debemos tener presente a la sabiduría. En nuestro diario vivir debemos tener presente todos los consejos que la Biblia nos ha dado. Consejos e instrucciones. Esas instrucciones que la Biblia nos presenta para una vida correcta, esas instrucciones para alejarnos del pecado, esas instrucciones para vivir como a Dios le agrada que vivamos. Bueno, todo eso es lo que debemos hacer. Es de esa forma en la que nosotros debemos acordarnos de nuestro Creador. El que haya la sabiduría, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿estamos buscando la sabiduría? Después de haber participado en el orden y en la armonía de la creación, la sabiduría desea servir de guía al hombre, a cada uno de nosotros, y nos llama hijos, como si fuésemos sus hijos. No nada más como si fuese un conocimiento más para la vida cotidiana, no. Está haciendo esa parte de apropiarse nuestras vidas. Dice, hijo mío, esa cercanía la está demostrando con esta expresión. Nos exhorta a oír su voz y a entender su consejo, a entender lo que ella nos quiere decir. Sin embargo, las personas, el ser humano e incluso nosotros mismos, ha llegado el momento en la vida en el que nos alejamos de la sabiduría. No queremos saber nada más de la sabiduría. Sabemos lo que dice la Biblia, sabemos la instrucción del Padre, pero no lo llevamos a cabo. Tomamos en consideración nuestra propia forma de pensar y hacemos a un lado lo que la Escritura realmente nos está diciendo. Si nosotros sabemos qué es bueno, debemos hacerlo, y si sabemos que algo es malo, no lo debemos hacer. La Biblia nos dice y nos advierte, apartarse de mí, de la sabiduría, es poner la vida en peligro. Odiarme es amar a la muerte, y ninguno de nosotros ama a la muerte, estoy seguro de eso. Sin embargo, el rechazar el consejo de Dios es como si de forma implícita estuviésemos diciendo, no necesito a Dios, Dios es la vida, solo hay dos caminos en esta vida. Está Dios, que es la vida eterna, y está el mundo, el diablo, que es la muerte eterna. Rechazar la instrucción de Dios, rechazar lo que dice la Biblia, es decir, Dios, gracias por lo que me das, pero yo no quiero tu consejo, yo quiero mi propio consejo. De forma implícita estamos rechazando la vida y estamos cayendo y entregándonos, mejor dicho, a la muerte. Todos los que me odian, dice la sabiduría, significa que aman a la muerte. El falto de sabiduría se defrauda a sí mismo.
y todos los que la aborrecen aman la muerte. No seamos personas insensatas, no seamos personas que creen que su experiencia en la vida, años de cristiano, años en esta vida, incluso años en el ámbito profesional, podemos pensar que ese conocimiento es suficiente para tener una vida plena. Sin embargo, la Escritura nos advierte, no es tu sabiduría, no es mi conocimiento, no es lo que yo creo que está bien, no es lo que yo creo que me va a ayudar el resto de mi vida. No, es el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento que debemos procurar buscar cada día de nuestra vida. Tan importante como velar por el mundo creado por la sabiduría de Dios es guardar nuestro espíritu y nuestra vida. Si nos hemos desviado en el camino y perdido la armonía, podemos restaurar el orden y el gozo espiritual siempre y cuando nos postremos nuevamente delante de la palabra de Dios. Amado hermano, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. El Espíritu Santo es el que nos puede dar esa oportunidad, el que nos guía, el que está junto a nosotros, es el que nos guía para regresar al camino de rectitud. Es esto lo que debemos hacer. Si reconocemos que nos hemos alejado de la sabiduría, el Señor es fiel y es misericordioso para perdonar nuestros pecados y recibirnos nuevamente para enderezar nuestras veredas. La Escritura dice, solamente la sabiduría endereza el camino torcido del hombre. Amado hermano, aquí debemos preguntarnos, ¿cuál es el área que está desordenada en mi vida y que necesita ser restaurada? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Acaso algún área de mi vida se ha alejado de la sabiduría? ¿Acaso en algún momento de mi vida me he alejado de la sabiduría? ¿Acaso en algún momento de mi vida he rechazado a Dios? Eso es algo grave. Sin embargo, si nosotros confesamos nuestro pecado, si nosotros confesamos que le hemos fallado a Dios, el Señor es misericordioso y nos puede perdonar. El Señor es misericordioso y nos puede dar esa oportunidad de regresar a Él. No nos quedemos únicamente pensando en el error que cometimos. No nos quedemos pensando que le fallamos a Dios. Nosotros hemos conocido la sabiduría. Nosotros hemos conocido el perdón. Hemos conocido la ley de Dios. Si de verdad la conocemos, debemos vivirla. Y si de verdad la vivimos, vamos a arrepentirnos en el momento en el que identifiquemos que hemos pecado y le hemos fallado a Dios. ¿Hay algo que necesitamos poner en las manos de Dios? Y no nada más hoy, no únicamente hoy, mañana, pasado mañana, en un mes, en un año. Preguntémonos esto todos los días. Acordémonos de nuestro Creador. Tengamos presente al que nos dio vida. Tengamos en nuestras vidas ese testimonio de que el temor de Dios vive en nosotros. Que ese sea nuestro distintivo ante el mundo. Que ese sea nuestro distintivo como cristianos. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Disfruta de este devocional y disfruta de la presencia de nuestro Señor. Nos vemos pronto. Por encima del sol hay una vista real.